Amados hermanos, aquí estamos una vez más para comenzar a retomar el tema tan interesante que tiene que ver con el estudio del libro de Enoc. Ya hemos ido hablando, ¿no es cierto?, de las dos lecciones anteriores respecto de este libro, de los personajes. Luego nos hemos comenzado ya a ver la relación que existía entre Enoc con los vigilantes. Comenzamos a ver los vigilantes, ¿no? Comenzamos a ver cuál fue lo que ellos deciden, el momento que ellos deciden, ¿no es cierto?, bajo juramento, meterse con las mujeres. Ya, pero hoy día en esta lección de hoy vamos a tratar algunas cosas específicas de los vigilantes. ¿Ya? Vamos a tratar respecto de qué cosas tenían ellos y de qué manera lo que ellos van a hacer ya va a generar tal grado de maldad y de corrupción en la tierra, ¿ya?, que ellos jamás se imaginan que podía ocurrir una cosa así. ¿No? Y vamos a ver también la actitud de ellos, porque cuando ellos se dan cuenta de cuando Dios no les acepta, ¿no es cierto?, la decisión de ellos, ¿ya?, de dejarles ser humanos, sino que viene una sanción para ellos, una sentencia. ¿Ya? Vemos cómo el deseo de ellos de buscar el perdón de parte de Dios. También vamos a hablar sobre los Nefilim, o sea, los hijos gigantes que le nacieron. ¿Ya? Y aquí es bien interesante porque vamos a hablar de lo que es lo híbrido, los híbridos, ¿no? Por eso es que hoy día con las teorías, ¿no es cierto?, conspirativas de los reptilianos, los Anunnakis y una serie de seres extraterrestres que se meten con los hombres y forman, en el fondo es un poco, ¿cómo podemos decir?, como fantasioso, un montón de cosas que se dicen, ¿ya? Pero cuando uno va al libro con seriedad a estudiar, a ver qué es lo que pasa realmente, uno comienza a darse cuenta que de pronto estas teorías así comienzan a cobrar el verdadero sentido que tienen. Entonces, como veíamos, la Biblia nosotros nos estaba hablando respecto de estos vigilantes. Y vimos, ¿no es cierto?, que la tarea de estos vigilantes, ya 200 en total, se metieron con las mujeres, tomaron esposas y formaron familia. ¿Quiénes eran ellos? Ya vamos a ver, ¿y qué cosas hicieron? Tenemos a Shemijasa, que es el jefe, ¿no?, que tiene varios significados, los nombres de estos ángeles, ¿no es cierto? Los vigilantes, los Grigori, como le dicen en griego, los Grigori. ¿Ya? La palabra Chem en hebreo, ¿no?, que un poco también con la palabra Hashem o el nombre, ¿ya?, apunta un poco, ¿no es cierto?, a que Hashem es el primer nombre, es el nombre por sobre todo nombre. Hashem es nombre sobre todo nombre. Si él se llama Shem, ¿no es cierto?, ¿qué significa entonces? Que él tiene un nombre, pero no tiene el nombre que tiene Dios, sino que también es un nombre, ¿no?, que tiene cierto grado de poder y de autoridad, y también de cierto grado de ser como un poco, como dicen en el fondo literalmente, como famoso, ¿no? Y la palabra Hasa, ¿ya?, significa rebelión, arrogancia o rebelión infame. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que los nombres griegos tienen siempre sentido. ¿Ya? Entonces, y hay otros nombres que aparecen acá. Yo logré encontrar algunos, porque de verdad que cuesta encontrar, no sé mucho, recién no estoy muy dado al griego, ¿no? Pero nos dice que Shemijasa, por ejemplo, tenía ciertos atributos y sabía todo lo concerniente a las raíces, ¿no? Digamos, a la función de las raíces. Por eso le digo, todos estos ángeles estaban asignados a ciertas áreas de la tierra, de la creación de la tierra. El caso de Shemijasa tenía que ver con la naturaleza, ¿no es cierto?, con las plantas, con las hierbas, ¿no?, y los efectos de cada planta, de cada hierba, y sabía qué cosas se podían hacer encantamiento. ¿Ya? Por ejemplo, Artekov tenía el poder de ver las señales de la tierra, Baraquel los signos de los rayos, Asael toda injusticia de ese, ¿no?, que podía revelarle a otros.
Armoni, que era otro de estos vigilantes, tenía el poder de romper hechizos, brujería. O sea, en el fondo voy a resumirlo. Todo lo que usa el poder esotérico de hoy, todo lo que los esotéricos usan hoy día y practican, está totalmente de moda. Ojo, todo eso está hoy de moda. Y no es malo para ellos. No es malo. Pero estas cosas tienen un efecto, que lo vamos a ver en el transcurso del curso. ¿Qué cosas enseñaron ellos? La hechicería, la brujería, el encantamiento, la adivinación, ¿no? La astrología, el ver los astros, las señales de los cielos, la astrología, ¿no? Y todo cuanto don se le ocurre a usted ver de los poderes esotéricos y ocultistas. Ya, 7.1. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas y a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Entonces usted podrá saber de dónde es el origen de todas estas cosas, de dónde vienen. Entonces acá no existen las brujitas blancas ni las negras. Que todos estos poderes ocultistas y esotéricos que han estado en la humanidad tienen un origen, tienen una fuente, ¿ya? Y que viene a través de estos vigilantes o de estos ángeles que tenían la misión de guardar la naturaleza, sus conocimientos y todos los atributos y cualidades de todas las plantas, de los árboles, de todas las cosas y cosas de la naturaleza. Y esas cosas comenzaron entonces a enseñar a sus mujeres. Eso aparece en el 7.1, ¿no? del libro de Enoch. Y en el 8.1 comienza entonces a ver la explicación de algunos de estos vigilantes que tienen algunas, digamos, que son propios de su naturaleza y de la tarea que le correspondía hacer. Dice que Azael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a empujarla para brazalete y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, sobre el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y la tintura. Chebihasa enseñó encantamientos, a cortar raíces. Armoni a romper hechizos, brujería, magia, habilidades afines. Baraquel los signos de los rayos, Cocabel los presagios de las estrellas, Sequel de los relámpagos. Él enseñó significado, Artakov enseñó las señales de la tierra, Shamsiel los presagios del sol y Sarael los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. O sea, entonces, ¿cuál es acá el mal de ellos? Y yo creo que también, si tuviéramos que justificarlo, decir, bueno, el tema es simple, pues si ellos, es como cuando yo, ¿no es cierto?, si yo soy profesor de profesión, yo a mi esposa, que también es profesora, le fui enseñando aquellas cosas de mi profesión que a ella, ¿no es cierto?, la han ayudado en su estudio, en su carrera, en su trabajo. Porque yo tengo, ¿no es cierto?, como oficio, o como profesión, o como misión, ¿no es cierto?, el ser maestro. Ellos en su naturaleza tenían un oficio, una tarea, una responsabilidad de parte del Señor. Y ellos dominaban todo eso. Por lo tanto, ellos fueron entregando estos conocimientos, ¿no es cierto?, a sus esposas. Porque les vuelvo a insistir, ellos tenían esposas, ellos tomaron mujeres como esposas, ellos armaron familia. Y comenzaron entonces a entregarle estos conocimientos que hasta el día de hoy permanecen. Entonces la fuente de todos estos poderes ocultistas y esotéricos que hoy día están tan de moda y toda la gente, escúchame, gran parte de la gente cree en ellos. Todo lo que es el movimiento de la nueva era, que hoy día está vigente, ¿no es cierto?, con todas sus terapias, la terapia que sea, ¿no es cierto?, de la relajación, la meditación y todas esas cosas que son ¿cómo se llama?, poderes esotéricos que están activos, ¿no es cierto?, están generando un mundo más oscuro. Y las consecuencias de la práctica de estas habilidades, ¿no es cierto?, y de estos poderes, trae también un efecto.
Y el efecto lo vamos a ver más adelante, que también, por eso que es grave el problema que ellos tienen, porque lo que ellos hicieron no era una cosa menor, porque ellos comenzaron a revelar cosas que estaban vedadas a los hombres. No era la voluntad de Dios que esas cosas vinieran al corazón de los hombres y menos a la vida de los hombres, para guardarlos y librarlos. Sin embargo, ellos comenzaron entonces a entregar su conocimiento, su ciencia a sus esposas. Entonces, en base a todo eso, ese conocimiento, comenzó entonces la tierra a activarse y a moverse, todas esas cosas, esas fuerzas naturales, ¿no es cierto?, y sobrenaturales, comenzaron a operar en las sociedades humanas. Por eso es que ya nos estamos dando cuenta, por el mero hecho de tocar este tema, de que el mundo de hoy día está muy parecido a lo que va a ser el mundo antediluviano y diluviano. ¿Por qué? Porque estos ángeles, estos vigilantes, ¿no es cierto?, que tenían la misión de guardar la naturaleza, están, escuche bien, lo que ellos tienen, lo que Dios les entregó a ellos como una gracia, como un conocimiento, como un, llamémoslo así, entre comillas, como un misterio solamente para ellos, limitado a ellos. Sin embargo, ellos lo promulgan. Desobedeciendo y quebrantando entonces, escuche bien, su propósito, su objetivo, porque lo abandonaron, ¿no es cierto? Su posición, porque también la abandonaron. Y eso comenzó inmediatamente a afectar a aquellos con quienes ellos se conectaron, es decir, sus mujeres y sus familias. En consecuencia, cuando nosotros estamos mirando acá y comenzamos a darnos cuenta de que estos seres tenían estos conocimientos y estas ciencias, ¿ya?, inexorablemente esto traería una terrible consecuencia para la humanidad. Bien, hasta acá entonces estamos más o menos claro. Algo más voy a agregar algunas cosas respecto de ellos, ¿ya? Aunque yo creo que vamos a avanzar un poquito más, cambiar un poquito la dirección, vamos a avanzar hacia los hijos de ellos, después vamos a ver todo lo que ocurre después con ellos, ¿de acuerdo? Yo creo que en esta lección, en la otra, ya vamos a estar tocando aquellas cosas. Ya. Entonces, rebobinando un poquito toda esta enseñanza, ¿qué podemos deducir de esto? De que esta cosa que parece media hollywoodense, ¿no es cierto?, de un amor romántico, sin ellos ver las consecuencias, comienza esto aún a generar un daño irreparable a la humanidad de la época. A la humanidad de la época. No. Ahora, dice que le nacieron gigantes. Bueno, las mujeres no medían 12 metros, ¿no?, ni 15 metros. Los hombres tampoco eran, me imagino que eran altos, pero no de 10 metros. Ya. Entonces, indagando un poquito sobre la mezcla, porque aquí se genera una mezcla genética, ¿no? Aquí también es un tema importante, ¿no? Esta unión de los seres del cielo, ¿no es cierto?, con los de la tierra, es una mezcla, nace un ser híbrido, ¿no?, de unir dos naturalezas distintas, ¿ya?, dos naturalezas diferentes, una espiritual, la de los ángeles, y una terrenal, ¿no?, de la tierra. Por lo tanto, acá, claro, hay una unión espiritual, porque la mujer también tiene espíritu, por eso que tienen comunión, ¿no? Pero eso de que ellos asumen la apariencia humana y comienzan a hacer prácticas humanas, no de ellos, sino prácticas que son de los hombres de la tierra, ¿ya?, inmediatamente genera algo que se llama corrupción. Hay una corrupción acá. Y esa mezcla, ¿no es cierto?, que es antinatural, porque era algo antinatural lo que se estaba haciendo, genera entonces un ser híbrido. Ya estaba viendo que los ADN de los híbridos, ya mezcla genética de cromosomas humanos, dice, ya
generan alteraciones en las hormonas de los hijos. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha estudiado, investigado, ¿no? Dentro de las especies híbridas, cuando se mezclan especies, ¿no es cierto? Mezclar, por ejemplo, un caballo con una burra, ¿no es cierto? Se entiende que sale una mula. O sea, el ser que nace no va a ser caballo ni burro, sino va a ser una mula. ¿Y qué pasa con las mulas? ¿Se pueden reproducir las mulas? ¿No? Entonces, los animales híbridos tienen tendencia a desarrollar enfermedades genéticas. ¿Ya? Viven menos tiempo. Además, son en principio estériles, ¿no? Entonces, los humanos llevamos mucho tiempo mezclando información genética. Usted sabe que existe el ligre. ¿Qué es lo que es el ligre? ¿No? Es la mezcla de un león con un tigre. O una tigresa y un león, ¿ya? Y ninguno cuenta con que este gen, así que no se transmite a su descendencia, y este es capaz de crecer muchísimo más fuerte, ¿ya? Entonces hay especies que no se pueden mezclar, hay especies animales que no se pueden juntar, ¿ya? Eso hace, ¿no es cierto?, de que los niños a veces genera un tipo de deformación, ¿no?, a nivel de una hormona que tiene con la hormona del crecimiento, ¿ya? Y acá se da un poco el tema, por ejemplo, del gigantismo. ¿De dónde viene el gigantismo? Por lo que yo logré entender, ¿ya? Los niños, podríamos decir, crecen, ¿ya? Y se les encuentra un tumor que afecta la glándula del crecimiento, ¿no? Y eso entonces hace de que, por ejemplo, el niño nace normal, pero a medida que va creciendo en edad, de repente el tope de crecimiento de él, que debería detenerse, no sé, por 18, 20 años, comienza a detener y se detiene y queda con una estatura, ¿no es cierto?, fija. Sin embargo, cuando hay híbridos, ¿ya?, o cuando está esta deformación, ¿no es cierto?, que impide que se frene, ¿no?, esta glándula de crecimiento, sigue creciendo, 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 creciendo. Entonces, podríamos nosotros deducir que algo así ocurrió. Que algo así ocurrió. Es decir, lo que tenía que transformarse, ¿no es cierto?, en un niño, un ser humano normal de estatura de la época, no sé, pues suponemos que son eran altos, de 2,20 metros, 2 metros, suponiendo, ¿no? No se detuvieron en los 2,30, sino que siguieron creciendo, y siguieron creciendo, y siguieron creciendo, y siguieron creciendo. Porque había una mezcla de genes, ¿no? Y hay un elemento interesante, que también es la raíz por qué ocurre lo que ocurre después. Que estos nefilim no se pueden reproducir. No se podían reproducir. Y lo otro, que estos nefilim iban a tener problemas también de sobrevivencia. De sobrevivencia. Y acá cuando uno va avanzando en el estudio, ¿no es cierto?, de estos híbridos, de estos nefilim, uno se da cuenta de que aquí hay una cosa genética, ¿no?, que su estructura genética, que sus ADN y todo, ¿no?, como son híbridos, hay algunas cosas que adolecen y todo. Entonces, aquí lo que se está armando en sí es un ser realmente que no sabemos qué puede ocurrir. ¿Y qué vemos entonces? Que nos dice la Biblia y nos dice el libro de Enoc, que ellos crecieron, crecieron, crecieron. Y como tenían las habilidades y los genes también espirituales de estos ángeles, ¿qué pasó también con ellos? Que ellos también comenzaron entonces a desarrollar habilidades que los humanos normales no tenían. ¿Y qué significó eso? Significó entonces que fueron guerreros poderosos, que eran hombres más fuertes, más hábiles. ¿Y qué pasó entonces? Que a medida que fueron desarrollándose, llegando a la edad adulta, ¿no?, y con todos los conocimientos que sus padres ya habían entregado a sus mujeres, obviamente que surgieron
surgió en este caso la guerra y surgieron entonces los conflictos, pero lo más grave que ocurre acá, y que lo detalla tanto, con mucho detalle el libro de Enoch, es que ellos crecieron, ya, crecieron tanto, porque acá el versículo 2 del capítulo 7 dice, voy a como rebonear un poquito, ¿no?, para sustentar lo que estoy hablando. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos. Aquí hay un error. Algunos dicen que eso debe haber un error, porque no puede ser que sean tan inmensamente grandes, ¿no?, sino que acá se calcula que eran de promedio de 12 metros. ¿Ya? Podría haber sido 30 pies, una cosa así, ya, de unos 12 metros, unos 3000. Sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron. Lo que yo les decía un rato, ellos crecieron, comenzaron a crecer como todo niño normal, pero cuando tenía que actuar la glándula digamos, del crecimiento, sufre una atrofia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Sigue creciendo, no se detiene, sigue creciendo y sigue creciendo. Y el problema viene, ¿cómo tú alimentas? Si imagínate una mamá para alimentar a un adolescente, ¿cierto?, o un joven. Yo he visto jóvenes no hacerse un Macombo 3, sino que un Macombo 6, por unos tremendos sándwiches, se lo comen, pero como quien se come un canapé. Entonces yo pienso en estos seres, ¿cierto?, que comienzan a comer, ¿y qué ocurre con ellos? Que los padres y ellos no se pueden comenzar a saciar. Y aquí viene un problema, es lo que pasa con el problema de la obesidad, ¿no?, de la ansiedad de comer, porque no hay una satisfacción, es decir, no hay una saciedad. Necesito comer, y de repente uno comienza a engordar. Entonces imagínense estos seres de 12 o 15 metros comiendo. ¿Cómo sacian? Porque para más remate ellos no podían sentir la saciedad producto de esta mezcla genética. ¿De acuerdo? Y esa viene la desesperación de ellos, y viene el descontrol después. ¿Por qué? Porque no podían ser saciados. O sea, decir, ellos nada comían, lo que comían no los dejaba satisfechos. ¿Ya? Y comenzaron entonces ellos a tratar, los hombres, de abastecerlos, nos dice así. Porque obviamente después tienen que haber hecho esclavos los hombres, ¿no?, para que el hombre les sirviera, los atendiera, les dieran de comer y todas las cosas. Sin embargo, dejaban vacíos los restaurantes, dejaban vacíos los supermercados, las carnicerías y todo. Y donde vieron entonces los gigantes que los humanos eran capaces, o sea, los humanos, porque aquí hay diferencia entre los gigantes y los humanos, en cuanto a la estatura, no eran capaces de abastecerlo, comenzaron a matar a los hombres. Comenzaron a matarlos. Entonces comenzó acá la guerra, la carnicería, el conflicto, ¿no es cierto?, que va generando en que toda una sociedad que debería haber vivido tranquila y quietamente, de pronto aparecen gigantes, los oprimen, los esclavizan para que los alimenten, luego comienzan a matarlos, comienzan a matar a los humanos porque no son saciados. Aquí vemos entonces estos híbridos, no, que eran hijos de ángeles. Sí, eran hijos de ángeles, pero estos ángeles, ¿no es cierto?, tuvieron cuerpo humano, pero como dice más adelante en un texto, su origen primordial, o sea, de donde ellos se originan, es el cielo. Entonces, estos seres traían también atributos espirituales de los padres, o del padre en este caso, ¿no?, y también de su madre, que comenzó a ser afectada, ¿no?, en su genética y en su ADN, ¿ya? Y vienen estos niños, ¿no es cierto?, que son asombrosamente gigantes, que los papás ya no le daban, me imagino, una mamadera y mientras más grande. Y acá viene lo más terrible, y ojo, atención. ¿Cuántas cosas han hecho hoy
la biogenética. ¿Se han puesto a pensar ustedes? Los seres humanos quedamos maravillados. ¡Oh! Clonaron una oveja y salió la oveja Dolly. Clonaron tal cosa y salió tal cosa. Mezclaron esto con esto, mezclaron esta raza con esta raza, esta especie con esta otra especie, y comenzaron entonces la biogenética a trabajar, ¿no?, con el ADN de las especies. ¿Cuál de las grandes tareas del siglo XX fue, ¿no es cierto?, el poder establecer todo el genoma humano, ¿no es cierto?, o la cadena de ADN que conforma la estructura humana, ¿ya?, y saber cada gen para qué cosa es cada gen. Y eso a nosotros nos da luz y claridad respecto a qué pasó con ellos. Qué genes fueron alterados, ¿no es cierto?, por la naturaleza espiritual de los ángeles y la naturaleza física humana. Entonces, acá el punto, ¿ya?, es que ellos jamás pensaron que esto podría ocurrir. Yo creo que Alborta se sentía orgulloso de sus hijos que eran poderosos, que eran grandes, que eran, dice de ahí, eran los valientes de la antigüedad, gente guerrera. Claro que él lo iba a vencer, pelear contra un gigante de 12 metros, imposible. Imposible. Entonces esto de las razas híbridas, ¿no es cierto?, que andan hoy día de moda con los famosos textos sumerios, ¿no es cierto?, de los Anunnakis extraterrestres que vienen de otro planeta y esclavizan a los humanos, ¿no?, nos mandan a trabajar a las minas de oro. O sea, hay muchas cosas que sacan de acá, ¿no?, y que tienen cierto sustento, pero nosotros a la luz de la Escritura y de la Biblia nos damos cuenta de que estos son seres espirituales. Son seres que están, ¿no es cierto?, en el cielo de Dios. Ahora, si usted quiere ver el cielo de Dios como el cosmos, las estrellas, el universo, claro, serían extraterrestres. ¿Ya? Pero el mundo espiritual, ya que nosotros nos movemos y tenemos, no necesita de tener un telescopio para encontrar a Dios. Para encontrar a Dios se necesita un corazón que quiera encontrarlo. Y Dios vendrá. El Creador que hizo todas las cosas vendrá. Y se va a revelar a ti. Se va a mostrar. Te va a iluminar el corazón. Y te puede hacer una nueva persona. Porque entienda usted, por ejemplo, voy a explicarlo, un creyente, un cristiano, de acuerdo, conforme el mensaje del Evangelio de Jesucristo, un creyente, ¿ya?, cuando acepta a Cristo, cuando confiesa a Jesús como con su boca, y cree de corazón que Jesús es el Señor, dice la Biblia, ¿no?, y nosotros pedimos que Jesús nos salve y nos haga el Dios Padre, su Hijo, nosotros recibimos ese espíritu que Jesús tenía, viene dentro de nosotros, viene dentro de nosotros. ¿Ya? Y se une a nuestro espíritu, y ese espíritu mayor comienza a gobernarnos a los cristianos. Pero ¿qué es lo que hace? Hace un trabajo en el carácter nuestro, hace un trabajo, ¿no es cierto?, en nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de percibirlas, como Dios las percibe. Por lo tanto, es un espíritu, llamémoslo así, salvador, redentor, regenerador, santificador, que te lleva a lo bueno, que moralmente es muy elevado y que se mete, ¿no es cierto?, en nuestra naturaleza humana destruida por el causa de la maldad y el pecado del hombre, y comienza entonces a hacer algo nuevo. Porque eso en síntesis es el Evangelio de Jesucristo. Que Dios fue una raza de hijos, ¿no es cierto?, que puedan compartir con Él la eternidad y la gloria. Pero acá el tema genera un desorden, un caos. Pero ¿por qué es la diferencia entre un creyente y los nefilim? Muy simple, porque el creyente está dentro de un mandamiento y de una ley en la cual uno va a sujetarse, y uno va a obedecer esa ley, va a obedecer esa palabra de Dios. Estos otros, por lo contrario, se salen de esta palabra, dejan el mandamiento, se alejan de su posición, se alejan, ¿no es cierto?, de su motivo por qué existen. ¿Ya? Lo abandonan para irse tras otro, que no es el que Dios quiere.
Por eso se genera todo este caos.